Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión del Summit. Es un gusto para mí presentarles a Cristian. Cristian Quiroga es nuestro director de Asuntos Técnicos y Regulatorios en Colombia. Es una persona con bastante experiencia, no únicamente en la parte regulatoria, sino en la parte técnica. Entonces es un personaje único en este tipo de industria, con amplia experiencia en Colombia y que creo que pues todos estamos con esta intención de aprender y de conocer un poquito más de cómo se fue desarrollando todo en Colombia y cómo pinta para México, ¿no? Entonces, si puedes presentarte, Cris, platicar un poquito de lo que haces, de tu trayectoria, antes de que entremos ahora sí en la sesión. Claro que sí. Hola Santiago, hola a todos. Pues mi nombre es Cristian Quiroga, yo soy ingeniero agrónomo de profesión. Hace 4 años estuve trabajando en el proceso de reglamentación del cannabis con fines medicinales y científicos con el Ministerio de Justicia, apoyando todo el tema técnico, es decir, como todo el detalle de la reglamentación. Y posterior a eso estuve trabajando en la implementación de esta reglamentación, es decir, las visitas a los predios, la revisión de las solicitudes de licencias. Además de esto, fui parte del grupo técnico de cupos. Entonces allí estuve un tiempo revisando como las primeras solicitudes de Colombia respecto a cupos, respecto a las necesidades de cultivo, necesidades de extracción. Y después de eso, pues estuve allí trabajando alrededor de 2 años y ahora trabajo con Green North, una consultora que se dedica como a apoyar a las empresas, a la industria en Colombia, ahora en otros países, pero digamos que cubrimos todas las necesidades de la industria, desde cultivo, extracción, necesidades de exportación. Entonces, ya llevo allí más o menos 3 años y es un poco lo que hago. Buenísimo, Cris. Muchísimas gracias por tu presentación. La verdad es que, como les decía, Cris tiene mucha experiencia desde el lado de trabajar en el lado de gobierno y de lograr traducir esta parte de la regulación en algo que sea práctico y que se pueda echar a andar, ¿no? Entonces, creo que puedes aportar mucho. Definitivamente, la autoridad mexicana necesita escuchar esto y ver de qué manera podemos traducir esta reglamentación en algo ya práctico y no repetir los mismos errores que ya vivieron, que es algo de lo que vamos a ver aquí en tu presentación, ¿no, Chris? Entonces, pues si me das, si podemos pasar al siguiente slide, porfa. Bueno, esta presentación es presentada por Green North y empecemos por la primera, que es ¿cuáles fueron los errores de conceptualización que tuvieron los legisladores colombianos al crear sus leyes normativas sobre la materia? Ok. Por favor, pueden pasar a la siguiente diapositiva, que les quiero como un poco contextualizar sobre lo que fue en Colombia la reglamentación. Como ven aquí, la reglamentación tiene un esquema sencillo, por decirlo así. Digamos, el decreto 613, que es como el más mencionado, es como la columna vertebral de toda la reglamentación aquí en Colombia y es como que el que trae todos los temas transversales a las licencias de cultivo, de fabricación y de producción de semillas. Entonces, un poco para contextualizar, aquí igual que en México, digamos, se promovió una ley donde se reglamentaron los usos medicinales y científicos del cannabis principalmente. Con esta ley se reglamentó a través de este decreto 613 y se le dio como el poder a 2 ministerios principalmente para reglamentar todo el detalle técnico, que fue el Ministerio de Justicia, quien evalúa y otorga las licencias de cultivo, y el Ministerio de Salud, quien evalúa las licencias de fabricación de derivados, y el seguimiento lo realiza el Fondo Nacional de Estupefacientes. Ahora, respecto a la pregunta,
digamos que un primer problema, por decirlo así, fue el tema de las semillas. Dentro de este decreto 613, se creó una disposición transitoria que se llama fuente semillera que le permitía a las empresas registrar las variedades preexistentes en Colombia. Esa fuente semillera se otorgó un plazo de 1 año para poder hacer este registro, pero a través de este decreto 631 de 2017 se tuvo que ampliar este periodo. ¿Por qué? Porque muchas empresas empezaron digamos, a solicitar registrar estas variedades para poder hacer el proceso de registro en el registro que existe en Colombia de los cultivares comerciales. Allí, digamos, como que este primer inconveniente, por decirlo así, se presentó porque digamos, no existía como esa reglamentación detallada del ICA de cómo se iban a realizar esos procesos de evaluación de las variedades. Entonces fue necesario ampliar el proceso de inscripción de semillas para que las empresas pudieran registrar las variedades y casi que mientras se ampliaba el plazo, mientras se expedía esta reglamentación, se fue produciendo como todo el esquema necesario para que las empresas registraran variedades, porque como que las primeras empresas que quisieron registrar genéticas en Colombia no tenían como un protocolo claro para hacerlo. A hoy ya es, digamos, sencillo, es claro, se necesitan más o menos 60 plantas por cada variedad que uno vaya a registrar, hay que hacer una evaluación desde que se siembra hasta que se cosecha, evaluar los cannabinoides, evaluar rendimiento, pero antes no existía, entonces digamos, fue como el primer bache porque muchos pensaron o muchas empresas pensaron que obtenían la licencia y podían empezar a cultivar inmediatamente, pero se enfrentaron a este tema de la fuente semillera, de registrar variedades en Colombia. Entonces, eso les tomó casi 1 año después de obtener sus licencias para poder iniciar actividades. Entonces, lo quería mencionar porque me parece muy importante y a veces en los cronogramas de las empresas se piensa como que obtengo la licencia, al otro día estoy sembrando, estoy cosechando, estoy produciendo, pero como que primero hay que evaluar las genéticas que voy a producir. Y fue lo que pasó aquí en Colombia. Casi todas las empresas tardaron más o menos 1 año en evaluar sus variedades, en ver cuál variedad se adaptaba más a sus condiciones climáticas, porque en últimas también aquí existen diferentes subregiones y existen cultivos en todo Colombia, desde la región andina fría, que es como la más alta, hasta la región Caribe, que es como casi sobre el nivel del mar. Entonces, en todas estas subregiones se está cultivando en este momento, pero fue necesario primero hacer este proceso de evaluación de variedades. Luis, aquí, perdón que te interrumpa, pero nada más para poder dar un poquito de contexto. Básicamente lo que pasó en Colombia fue, tú aplicabas por una licencia, te daban la licencia y después decías, ¿y ahora qué voy a sembrar? ¿No? Ya no tengo la semilla, ¿de dónde la obtengo o cuál es la manera de hacerlo? ¿No? Sí va por ahí, ¿no? Sí, correcto. Y por eso se creó esta disposición transitoria. Ah, bueno, aquí de pronto para contextualizar un poco, disposición transitoria aquí en Colombia es como una disposición que dura un periodo, en este caso fue 1 año y se amplió a través de este decreto por otros 9 meses hasta diciembre de 2018, de 2017, perdón, para permitirles a las empresas hacer ese proceso de registro, llevar sus fichas técnicas a la Dirección Técnica de Semillas del ICA y poderlas registrar para poder, digamos, arrancar con el proceso de evaluación, que fue como el primer paso que tuvieron que dar las empresas antes
de siembras comerciales. Pues eso básicamente. Esta parte de fuente semillera es que el gobierno deja abierto un periodo para que toda la gente diga, mira, aquí tengo esta semilla, la voy y la registro, ¿no? Sí, correcto. Digamos, ¿cómo funcionaba en la práctica? Digamos, las empresas llevaban sus fichas técnicas, decían, no sé, tengo 10 fichas técnicas, son estas variedades, tienen como unos porcentajes aproximados de rendimiento, de producción de cannabinoides, y mi recolección fue en estas zonas específicas. Pero, sin embargo, eso también les generó una obligación, que era realizar ese proceso de evaluación de esas variedades y esa inscripción en el Registro Nacional de Cultivares, que en últimas es lo que pasa con cualquier cultivo, cualquier genética aquí en Colombia, con café. Cada vez que se ingresa al país una nueva variedad o a través de fitomejoramiento se genera una nueva variedad, pues es necesario realizar el proceso de evaluación y registro en este registro, y fue lo que tuvo que pasar con cannabis, porque antes pues no existían ni fitomejoradores, digamos, registrados ante el ICA, ni tampoco variedades, digamos, registradas, porque pues era un cultivo ilegal antes. Y pues si bien la planta es como que de uno de los cultivos que ha tenido como un mayor mejoramiento genético a través de estos procesos de autocultivo, de personas que se han dedicado en sus casas un poco a hacer todos estos procesos de mejoramiento genético. Entonces, es una planta que se ha modificado a través de los años un montón. Nada más en estos últimos 40 años ya se ha reducido el periodo de cosecha a 3 meses, cuando su ciclo era más o menos de un año. Entonces fue como ese primer paso que tuvieron que dar aquí las empresas, que de alguna manera no es que tal vez no se esperaban, porque todos creían como a veces este afán de se reglamentó, ya puedo cultivar, ya saqué mi permiso o mi licencia, entonces al otro día voy a sembrar, pero no, primero se tuvo que hacer este proceso de evaluación, y en México seguramente va a ser igual si se importan variedades, si se producen allí semillas, se va a tener que evaluar pues bajo las condiciones del país, cómo se comportan cada uno de los cultivares. Que justo es en lo que está trabajando la autoridad, o todo indicaría que es en lo que está trabajando la autoridad. Así que espero que aprendamos de experiencias de otros gobiernos, ¿no? Entonces, un tema fue la fuente semillera, otro tema fue las pruebas de evaluación agronómica, que tú llegabas, hacías tu prueba de evaluación, pero tampoco había un formato que te definiera qué es lo que tenías que medir, de qué manera o qué es lo que presentabas, ¿no? Sí, correcto. Digamos que, a ver, dentro de la reglamentación, un artículo mencionaba como que los solicitantes deben dar cumplimiento a todas las demás normas que apliquen. Esto también es importante porque allí va a pasar en México, y es que el ente o la organización encargada de reglamentar allí pues no va a poderlo hacer todo, y existen algunas normas que ya aplican para medicamentos. Estuvimos revisando precisamente con Santiago que allí ya hay unos requisitos para estos permisos sanitarios, para medicamentos. Es un poco lo que pasó aquí en Colombia, y es que ya existían, por ejemplo, algunos protocolos para la evaluación de semillas, para la producción de medicamentos, para las buenas prácticas en los laboratorios, las buenas prácticas agrícolas, que nosotros como industria, digamos, un poco nuestra obligación o lo que nos puede generar una oportunidad es evaluar todos estos procesos ya existentes, porque ellos no van a entrar a reglamentar algo que ya existe. Entonces, lo que van a hacer es reglamentar lo que se necesita para implementar estas normas que permiten el cultivo, el procesamiento y en general el acceso al cannabis con fines medicinales, pero ya hay unas normas existentes para la producción de medicamentos. Entonces es llegar allí a todos estos puntos que ya existen y que son necesarios para desarrollar una industria en un país, y como
digamos, apropiarme de esos procesos, el tema de la producción de semillas, el tema de las evaluaciones agronómicas, el tema de la estabilización de mis productos, para poder hacer todo este proceso de implementación. Y digamos, aquí un poco las entidades regulatorias con lo que se quedaron cortas tal vez, fue con dar ese paso adelante, porque si bien aquí ellos, digamos, ya tenían claro que se estaba reglamentando en el país el cannabis con fines medicinales, una vez estuvo reglamentado, pues tuvieron que empezar a modificar otras reglamentaciones, como por ejemplo la de evaluación de semillas, porque ya existía un protocolo para maíz, existía un protocolo para aguacate, para otro tipo de cultivos, pero salió esto y no existía el protocolo para cannabis, a pesar de que el Ministerio de Agricultura y la Dirección Técnica de Semillas estaba dentro del grupo que estaba reglamentando. Entonces es un poco prever desde la industria cuáles son todos estos pasos que yo tengo que dar, si es el registro de variedades, si yo me voy a dedicar a producir derivados. Entonces, qué es lo que yo requiero para producir un medicamento, cómo se hacen las fórmulas magistrales, porque son reglamentaciones que ya existen. Y por otro lado, desde los entes reguladores, pues ver que si esto se va a reglamentar, pues tengo que reglamentar todos estos detalles, lo que hablaba en un momento, el tema de medicamentos, el tema de semillas, porque no puedo esperar a sacar la reglamentación y luego empezar a reglamentar, porque esto va a generar como retrasos para la industria, para el país, que pues cuestan dinero y cuestan tiempo. Tal cual. Espero que aprendamos de estas experiencias que existieron en otros países como Colombia y tomemos eso como referencia, ¿no? Maffer, si podemos pasar al siguiente slide, que creo que nos da pie para seguir con esto. Para los que no estuvieron desde el principio, Chris estuvo trabajando con el gobierno en Colombia, entonces por eso va esta pregunta. ¿Cuáles fueron las dificultades que trabajando como autoridad tuviste para implementar estas nuevas normativas? Ok, también por favor pasen a la siguiente diapositiva, que les quiero mostrar como un esquema. Estas fueron como las entidades encargadas de reglamentar y de poner en práctica, como toda esta reglamentación. Entonces, aquí de esto lo único que ha tenido una modificación es el tema de INVIMA, porque antes lo realizaba la Dirección de Medicamentos, pero entonces el Ministerio de Salud hacía el proceso de evaluación y de las solicitudes de fabricación de derivados, y luego el Fondo Nacional de Estupefacientes hacía el proceso de seguimiento a estas solicitudes de licencias durante 5 años, que es digamos, la vigencia normal de todas las licencias, mientras que el Ministerio de Justicia hacía el proceso de evaluación y seguimiento de las licencias de cultivo, de cannabis psicoactivo, de cannabis no psicoactivo y de producción de semillas. El ICA realizaba todo el proceso que les comentaba hace un momento de registro de variedades, registro de productor de semillas, registro de evaluación agronómica, y ya pues el Ministerio de Comercio, todo el tema de exportación. Esto como para entender un poco el esquema de las entidades encargadas de reglamentar y de poner en práctica estas normas aquí en Colombia. Ahora, cuando empezamos, yo estuve, como les mencioné, entonces con este proceso de reglamentación se crearon 4 tipos de licencias, 2 de cultivo, una de semillas y una de fabricación. Las tres que corresponden a cultivo y a semillas estaban a cargo del Ministerio de Justicia. Allí fue donde yo estuve trabajando. Y digamos, uno de estos primeros retos eh, fue cuando se recibían las solicitudes, uno de los requisitos pues era una ficha técnica acreditando la condición de no psicoactividad de las variedades. Fue un poco complejo ese requisito, y allí como entidad evaluar si era pertinente o no esa ficha técnica que recibíamos,
porque, porque claro, pues antes de esto pues no existía nada legal en Colombia, entonces empezamos a recibir fichas técnicas del extranjero, fichas técnicas como de algunos laboratorios que en algún momento aquí en Colombia, con apoyo de algunas universidades, habían realizado algún tipo de evaluación de algunos genotipos. Pero pues sí, fue como un requisito un poco complejo para las empresas de cumplir y complejo para nosotros revisar porque pues una ficha técnica que acredite la condición de no psicoactividad, como que, a ver, si en Colombia no se permitía el cultivo, pues ¿quién te va a acreditar esa ficha técnica, sí? Entonces fue como ese primer reto desde el Ministerio de Justicia. Y el segundo reto, un reto importante, fue el tema de establecer estas necesidades y ponernos como en la línea con el fondo, con el fondo no, sino con la Junta Internacional de Estupefacientes, porque digamos que existe un sistema de previsiones que es un sistema donde se establece una oferta y una demanda de todos los estupefacientes. El cannabis, pues, es un estupefaciente y en Colombia como que era la primera vez que nosotros teníamos la oportunidad como país de producir un estupefaciente. Normalmente nosotros nos dedicábamos únicamente a importar todos los que necesitábamos, la morfina, codeína, etcétera. Entonces era un poco más sencillo porque nosotros pasábamos, bueno, Colombia como país el próximo año va a necesitar tantos kilogramos de estas sustancias. Entonces pasaba esas necesidades a la JIFE y la JIFE como que hacía como ese descuento de los países que eran productores. Entonces, aquí el reto fue cuando nosotros pasamos de únicamente de ser importadores de estupefacientes a producir un estupefaciente, que era el cannabis. Entonces, teníamos además de decir cuánto necesitábamos y proyectar esas necesidades, decir cuánto íbamos a producir nosotros y si éramos capaces como país de suplir esas necesidades o no. Entonces, durante los 2 primeros años tuvimos un cupo más o menos de 60 toneladas, luego 64 toneladas de cannabis, pero que en esos primeros 2 años no se usó y generó como un poco de polémica dentro de la industria, dentro de también como el gobierno, porque era eso, como que, ok, ustedes están pidiendo a la Junta, o bueno, más que pidiendo, proyectando sus necesidades por alrededor de 64 toneladas, pero en últimas no se está usando, pero fue un poco eso, porque, bueno, cuando en 2017, cuando se reglamentó esto, estas entidades que ustedes ven aquí, pues tenían que hacer esa proyección de, ok, esto se reglamentó este año, en 2018 suponemos que ya van a haber, van a existir un número X de empresas que van a estar produciendo X cantidad de cannabis, van a estar cultivando tantas hectáreas de cannabis. Entonces, como que fue ese primer ejercicio de proyectar esas necesidades del país, pero aquí conecto con la primera pregunta. El primer reto fue hacer las evaluaciones, entonces no se usó ese cupo en esos primeros 2 años porque todas las empresas tuvieron que estar haciendo estos procesos de investigación, realizando sus evaluaciones agronómicas, realizando el registro de cultivares. Entonces allí como que se tardaron más o menos el primer año, luego el siguiente año probando ya los tipos de extracción que iban a realizar, los métodos de extracción. Entonces el cupo no se usó y para el país y para estas organizaciones puntualmente fue también como un reto poder proyectar esas necesidades y ver que no se ajustaron a la realidad. Esto seguramente se va a ir como normalizando tal vez, porque pues así funcionamos con los demás estupefacientes. Aquí el Fondo Nacional de Estupefacientes de MinSalud es el encargado de hacer todas estas proyecciones. Así es como funciona todo el sistema
para la morfina, por ejemplo, la codeína, todos los demás estupefacientes. Sin embargo, el cannabis pues es una planta y nos enfrentamos a eso, a producirla en el país, no simplemente a decir yo el otro año necesito tantos kilogramos, sino yo necesito tantos kilogramos, pero voy a producir tantos kilogramos en estas regiones y ver que como la industria necesitaba primero realizar estas evaluaciones, pues eso no se cumplió en los primeros años y quedamos como con un cupo que en últimas no se usó. Y ahorita pues ya se va como que las empresas tienen más claro lo que pueden producir, su capacidad de producción, los mercados a los que quieren atender acá en Colombia o en otros países, entonces ya es un poco más claro este panorama y ya se va ajustando un poco más a las necesidades del país y pues de los consumidores de cannabis medicinal. Entonces, digamos que esos fueron para mí los dos retos más importantes, el tema de acreditar algunos requisitos como este que les mencionaba de la condición de no psicoactividad, porque pues en últimas, ¿quién lo acredita? ¿Sí? En un mercado que antes no era legal. Y el segundo, el tema de cupos, de establecer las necesidades reales de un país y de una industria. Híjole, súper interesante. Espero que nuestra autoridad voltee a ver el trayecto que hizo Colombia y no repitamos lo mismo. Creo que la siguiente, Mafer, ¿puedes pasar la siguiente? La siguiente está muy relacionada con esto que estás platicando, pero ahora sí ya visto desde el otro lado, ¿no? Entonces, ¿cuáles han sido para ti, dentro del proceso de obtención de licencias, las dificultades o retos más grandes con la autoridad en este proceso? Ok, y aquí también les quiero, en la siguiente diapositiva, les quiero mostrar como un esquema general y muy resumido de lo que eran estas solicitudes de licencia. Como les mencioné, pues los encargados eran el Ministerio de Justicia para 3 licencias principales, las de cultivo y la de semillas, y el Ministerio de Salud para la licencia de fabricación de derivados. Entonces aquí, digamos, es como una línea de tiempo de lo que eran las licencias y su solicitud. Entonces, en la primera parte está como todo este tema de requisitos generales, de lo que debe contener mi empresa, si se quiere dedicar a la producción a la producción de cannabis desde la parte de cultivo o desde la parte de fabricación. Eh, y como todos estos requisitos generales necesarios para que yo pueda realizarlo. Entonces, aquí lo pongo un poco para mostrarles que también es necesario nosotros como industria prepararnos para esto, porque, pues bueno, de pronto yo quiero incursionar, ahora que se abre la reglamentación en México, yo quiero incursionar en la industria del cannabis y yo me he dedicado, no sé, a la industria textil, a la industria de ropa, por ejemplo. Entonces, si voy a aplicar, puede que, no sé, encontré un socio que sabe mucho de esta industria, que sabe mucho del cultivo o de la producción o de la comercialización, etcétera. Pero entonces yo debo antes como prepararme como organización, como empresa, para poder cumplir estos requisitos generales que me permitan a mí, ok, si yo me voy a dedicar al cultivo, pues mi empresa debe tener como un enfoque o dentro de las actividades permitidas por el gobierno de México, pues me deben permitir a mí poder realizar las actividades de cultivo, las actividades de investigación, las actividades de fabricación, las actividades que yo quiera en últimas realizar. Después de esto, pues vienen algunos requisitos, son más requisitos, pero aquí quise poner como el tema de los planes de cultivo, como planes de fabricación y todos estos que en última se convierten en protocolos que van a validar mi proceso y que tienen que ir alineados también con con lo que les mencionaba antes, que son las necesidades del país, porque yo en estos planes de cultivo, de fabricación, de exportación, pues tengo que empezar a conectar mi capacidad con lo que yo puedo hacer como país y los países a los que yo quiero llegar también. ¿Qué quiero decir con esto? Que
digamos, esto parece como un requisito, unos requisitos, digamos, sencillos, por decirlo así, pero en últimas era lo que habilitaba y le empezaba a dar nociones al país de cómo íbamos a empezar a cultivar, si íbamos a cultivar en invernaderos, a libre exposición, cuál era el rendimiento o nuestra capacidad de producción como país, cuál era el método que íbamos a implementar nosotros, principalmente para hacer estos procesos de extracción, que hasta ahora es como la extracción por CO2 supercrítico. Cuáles eran estos países destino de nuestras exportaciones para poder conectar esto con la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes y poder hacer estas previsiones. Entonces, eh, más que digamos, un simple requisito, era como crear ese esquema a nivel de país sobre dónde iba a estar focalizada nuestra producción, cuáles eran nuestros métodos de producción, de cultivo, de extracción, nuestros mercados objetivos. Entonces, estos planes los pongo aquí porque digamos, no fueron los únicos requisitos, pero sí unos requisitos importantes para la entidad reguladora y también un poco para la industria para empezar a mapear cómo iba a funcionar el sistema. Y, digamos, posterior a esto, bueno, ya se presentaban estos requisitos más otros, digamos, legales, lo que les mencionaba de la empresa, la representación legal de la empresa, y todo el soporte técnico de mi solicitud de licencia, por ejemplo, de cultivo o de semillas o de fabricación de derivados, y ya pasaba como al proceso de evaluación dentro de la entidad de control. Y allí, bueno, tenía que surtir unos pasos que uno era además, por ejemplo, la visita, que dentro de esta visita es un poco curioso porque pues era necesario revisar los predios donde se iba a cultivar, pero uno de los requisitos era que no existieran cultivos preexistentes. Es decir, que no existieran cultivos de cannabis pues antes de la reglamentación, ¿sí? Que el cultivo no tuviera cultivos, no tuviera plantas de cannabis, el predio, perdón, no tuviera plantas o cultivos de cannabis. Pues porque básicamente era, el tenerlos era un poco reglamentar cultivos del narcotráfico acá en Colombia. Entonces, ese era como el siguiente paso allí, poder revisar los predios, mapearlos, registrarlos para tener el mapa de producción acá en Colombia. Y pues ya posterior a esto, digamos, cuando se empezaron a otorgar las licencias, el proceso para las industrias, lo que les mencionaba en la primera pregunta, fue como ese reto sobre lo que requiere realmente la industria o una nueva industria para poder producir medicamentos. Porque además, aquí, a ver, un poco para comentarles, en Colombia las industrias o las personas, los expertos que empezaron a liderar esta industria fueron personas dedicadas a temas de cultivo de flores y cultivo de palma principalmente. Sin embargo, claro, ya eran industrias un poco no, sino bastante más sólidas, que cuando ellos cuando ingresaron a este proceso de reglamentación y de solicitar una licencia ante una entidad para poder cultivar cannabis, pues pensaban eso, como que tengo mi permiso y luego voy a estar cultivando así como lo hago con las flores y luego exporto y ya. Pero entonces se enfrentaron a ese proceso de atender ese artículo que les mencionaba, que es, debo dar cumplimiento a todas las demás disposiciones que apliquen para poder realizar mis procesos, que son en últimas entender cómo funciona el tema de registro de variedades, entender cómo funciona el tema
de registro de productos para poder yo desarrollar mi industria como país. Y les quiero comentar un poco algunos casos de esas primeras visitas que tuve y unas, por ejemplo, licencias que tuve que cancelar o negar, por decirlo así. Y es que algunas empresas, por ejemplo, dentro de estos requisitos también existe un protocolo de seguridad que lo que me permite a mí es restringir un poco el acceso a personal no autorizado a mis áreas de producción y de cultivo. Entonces, una de las primeras empresas que visité, eh, porque después de esto, pues ya ven, después de que se otorgaba la licencia, pues venía el proceso de seguimiento de estas licencias. Entonces, una de las primeras empresas que visité tenía como una cerca de ganado, de vacas, pues únicamente. Yo entré al predio sin pedirle autorización a nadie. Entramos con policía porque como era funcionario del ministerio, pues me acompañaba siempre policía, pero entonces fue eso como entender, oiga, yo como industria y como empresa también tengo que cumplir algunos requisitos y algunos procedimientos mínimos para poder realizar este proceso de producción. Y, y pues esa implementación también requiere un tiempo. No tengo que programar, ok, si yo voy a producir 2 hectáreas, tengo que hacer el encerramiento perimetral de esas 2 hectáreas para poder controlar el acceso. Porque si bien es un cultivo, también es un estupefaciente que requiere todo este tipo de controles. Eh, entonces, cuando ya se otorgaron las licencias, empezar como a educar un poco a la industria, educar también a las demás entidades encargadas, por ejemplo, del tema de semillas, del tema ahora industrial que aún no se ha terminado de reglamentar aquí en Colombia. Y es por eso que les decía al principio que las entidades que se encargan de reglamentar también deben prever como, ok, si vamos a reglamentar la industria de cannabis en México ahora, ¿qué más debo yo como entidad de control reglamentar? O sea, ¿yo qué voy a permitir? Voy a permitir los cultivos, entonces, ¿qué requiero? Cómo hacer el proceso de importación, cómo hacer el proceso de importación de semillas, cómo hacer el proceso de registro de variedades, cómo hacer el proceso de registro de medicamentos. Todo esto empezar a preverlo para no generar como estos conflictos que están pasando ahora un poco en Colombia, que es que las empresas empezaron con sus licencias, presentaron estos documentos que ustedes ven aquí, más otros, pero estos como los principales obtuvieron su licencia y después empezaron a tener que enfrentar a todos estos procesos con las demás entidades que habilitaban como todos los procesos de producción en el país y era un poco como espera reglamentar, y ahora que ya hemos pasado más o menos 5 años, aún no se ha podido reglamentar, por ejemplo, algunos procesos como el tema de suplementos dietarios aquí en el país, el tema del cannabis con fines industriales. Entonces, digamos aquí, y para cerrar esta pregunta es conectar con las demás entidades que tienen competencia sobre lo que yo voy a hacer como industria para poder reglamentar y yo como industria también prepararme para eso y estar como trabajando de la mano para poder avanzar y pues esto en últimas al ser una industria nueva pues requiere como de la participación de todos los grupos de interés, de los productores, reglamentadores, de la parte académica, para poder desarrollar esto y que avance en últimas y que no pase un poco lo que está pasando, que es que se generen estos retrocesos o estos periodos de tiempo como muertos mientras esperamos que una entidad reglamente algo que ya debía haber reglamentado pues
pues porque si yo voy a permitir la producción de cannabis, pues debo prever que entonces voy a necesitar registrar semillas, entonces debo empezar a tener todos estos procesos listos. Buenísimo, Cris. La verdad es que creo que es de muchísimo valor esto que nos aportas y ojalá la autoridad escuche, aprenda y no repitamos los mismos errores. Por un tema aquí de tiempo nos vamos a tener que saltar por ahí unas cuantas preguntas porque creo que también hay algunas preguntas interesantes que ha hecho la gente aquí y creo que vale la pena contestarlas. Pero bueno, vámonos a estas preguntas relativamente rápidas donde ¿tengo una ventaja real si soy de los primeros en trabajar en la industria? Digamos aquí rápidamente, yo diría que sí hay una ventaja, claramente, pero esa ventaja no se puede tomar como que, ok, simplemente yo presenté mi solicitud y di el primer paso y ya, sino acompañarla de todo esto que he mencionado en estas anteriores preguntas y lo reitero porque realmente es muy importante proyectarme, proyectar cómo va a ser mi proceso de producción, a qué me voy a dedicar, qué es lo que yo necesito como empresa para poder realizar lo que yo voy a hacer. Si voy a producir un medicamento, pues ok, entonces, ¿qué requiero para eso? Entonces, hacer todos estos temas de fórmulas magistrales tal vez, hacer todo el tema de registro de medicamentos, proyectarme para poder cumplir con todos estos requerimientos como empresa ante las entidades de control y pues también un poco apoyar. Aquí nosotros con la Cámara Colombiana de Cannabis, que también hace parte de estas charlas y los han escuchado o los van a escuchar, nosotros nos hemos puesto como en un proceso de acompañamiento también con estas entidades de control para poderles decir, oiga, bueno, ustedes son entidades de control, pero también nosotros les estamos presentando propuestas alternativas para que ustedes reglamenten, para que ustedes pongan en práctica todo esto. Entonces, definitivamente sí puede ser una ventaja, pero debo proyectarla, debo tener el acompañamiento necesario para tener claro las actividades que voy a realizar y lo que requiero para cumplir esos objetivos. Buenísimo, o sea, sí, pero si lo planeas bien, como si te vas Correcto. así de bruces, no. Ok, súper bien. Y la segunda es, ¿se requieren grandes inversiones para arrancar y para empezar a trabajar dentro de esta industria? Igual que en la pregunta anterior y en las primeras preguntas, no es una inversión tan grande porque como les comentaba al principio, los primeros procesos tienen que ver con un poco temas de investigación, por llamarlo así, con conocer cuál es mi capacidad de producción. Entonces, no es una inversión muy grande, pero sin embargo sí es importante aquí recalcar el tema de conocer mi capacidad financiera y mi flujo de caja para poder mantenerme, por ejemplo, este primer año o este año y medio realizando todas estas pruebas estas pruebas de semillas, estas pruebas de transformación que no me van a generar ingresos ni me van a mantener como un flujo de caja que vaya en aumento durante estos primeros años. Entonces sí es importante tener eso claro, que no es una inversión muy grande. Aquí hay empresas que han desarrollado sus actividades con media hectárea, donde han podido desarrollar pruebas de evaluación agronómica, han podido registrar variedades y después de eso pues han ido creciendo. Pero sí es importante tener en cuenta como ese flujo de caja y esas primeras necesidades que yo tengo como empresa para poder ser participante de esta industria, entendiendo que pues mientras yo hago una prueba de evaluación agronómica, pues no voy a recibir dinero por esto, porque simplemente son gastos de agrónomos, gastos de los invernaderos, un ciclo productivo mientras yo estoy sembrando,
pruebas de extracción que también tengo que estar gastando en los ingenieros químicos, en los químicos, en mi laboratorio. Entonces, proyectarme es muy importante porque si bien la inversión no es tan grande, porque las primeras fases son como de evaluación para entender cómo voy a funcionar yo como empresa, cómo voy a funcionar dentro del país y el país también mapear y entender cómo va a funcionar una industria nueva en el país. Es muy importante tener como claro mi flujo de caja, que aunque no es muy grande, sí tengo que tener claro que voy a enfrentarme a este tipo de retos. Sí, tener una proyección y que no se te acabe la gas antes de que empiece la carrera, ¿no? Correcto. Algunas de las preguntas que creo que vale la pena contestar. Ahora sí que me encantaría que contestaras todas, Chris, porque creo que tienes mucho por aportar. Pero bueno, voy a escoger por aquí algunas. ¿Cómo analizas el proceso legislativo actual de la legalización del cannabis en México? ¿Crees que la nueva ley y reformas consecuentes permitan el crecimiento del país en general? ¿O existe una ventaja notoria por algún grupo en específico? Definitivamente sí, México tiene una ventaja en este momento con esta nueva reglamentación. Con Santiago la estuvimos revisando y tiene bastantes cosas positivas, pero aquí, digamos, el llamado es a prever todo esto que ya les mencioné, a prever cómo voy a hacer el proceso de registro de semillas, a prever cómo voy a hacer el proceso de registro de medicamentos, para no generar estos periodos muertos y estar como en constante comunicación con estas entidades de control, que es un poco lo que empezamos a hacer nosotros con la Cámara Colombiana de Cannabis, que, que es permitir como estas mesas de trabajo y de diálogo, porque en últimas es fundamental involucrar a todos los grupos de interés para poder desarrollar esta industria. Entonces, sí tiene una ventaja, pero es muy importante que proyecten todas estas, digamos, necesidades y estas cosas que van a tener que cumplir y aprovechando pues la experiencia que ya tienen otros países como Colombia, como Uruguay o otros países no de Latinoamérica. Menciono estos pues porque es, digamos, un poco unos ejemplos más cercanos y un sistema un poco también cercano a lo que se piensa hacer en México. Y reitero el tema también de cupos porque va a ser fundamental empezar a proyectar y a saber, por ejemplo, evaluar variedades, saber yo cuánto estoy en capacidad de producir como país, como industria en conjunto, como empresa, para poder establecer como todas estas proyecciones de producción y también de usuarios del cannabis medicinal que me van a permitir desarrollar la industria. Buenísimo, Chris. Y la última pregunta es, ¿cuál es la principal barrera que enfrentan las empresas desde la aprobación de la licencia hasta tener disponible un producto en el mercado nacional o internacional? ¿Qué es lo que ves tú? Digamos que principalmente el tema de reglamentación acá en Colombia ha sido complejo. Soy un poco reiterativo con esto, pero porque es importante realmente como país y como todos los participantes que están aquí interesados en esta industria también empezar a hacer estos puentes de conexión con las entidades regulatorias para que prueban eso, para que cuando yo quiera como industria empezar a cultivar, a exportar, no me enfrente a algo como que la entidad de control me diga, ay, qué pena, pero es que como es un tema nuevo, pues yo todavía no he reglamentado el proceso de exportación de cannabis. O como es un tema nuevo, yo todavía no tengo el protocolo para registrar variedades. Entonces, es muy importante que estemos como allí, tal vez, no sé, acompañando a las industrias, al ente regulador, perdón, como industria, para poder dar
digamos, dar avance en todo este proceso de reglamentación y no enfrentarme a estos procesos que en últimas lo que van a hacer es frenarme tal vez un tiempo mientras saco una reglamentación, saco un protocolo para poder realizar estos procesos de exportación, de registro de un medicamento, que es un poco lo que ha pasado aquí en Colombia. Si bien este marco principal, digamos, como que mostraba todas las posibilidades y era muy sólido, pues tenía yo que atender estos otros procesos que me permitían dar acceso a los medicamentos para los pacientes. Entonces, registrar medicamentos, hacer las pruebas de estabilidad, hacer todo estos procesos, digamos, es un reto muy importante y un poco ha sido como una barrera a la que se han enfrentado o nos hemos enfrentado acá en Colombia, porque es eso, como tener que empezar a reglamentar dentro del camino y no haber preveído que yo tengo que tener un protocolo, por ejemplo, para registrar un medicamento, para hacer unas pruebas de estabilidad. Entonces, eso podría como generar esos puntos muertos y esos retrocesos tal vez. Pero aquí, digamos, como recomendación es eso, acompañar al ente regulador y estar como todo el tiempo, ok, yo quiero cultivar, voy a estar como también de manera propositiva acompañando al ente regulador porque igual sí, digamos, no tienen tampoco la suficiente experiencia porque es una industria nueva, entonces va a ser un proceso de aprendizaje de la industria, de los entes reguladores y de la academia. Entonces es estar allí todo el tiempo como acompañando y diciendo, yo quiero hacer un medicamento, entonces necesito que se reglamente todo el tema de acceso a medicamentos, de registro de medicamentos para cannabis, porque a veces estos pequeños como baches o retrocesos que me obliga el país como a reglamentar porque en última yo digo, no, es que en Colombia aún no existe reglamentación para suplementos dietarios, entonces no me puedo quedar allí frenando algo, sino estar, ok, proponiendo al ente regulador, digámoslo así, puyando también al ente regulador para que empiecen a adelantar todo esto que yo requiero para que la industria se desarrolle de manera general y no estar en la marcha reglamentando todo. Porque pues igual ya tengo la experiencia, como les decía, de algunos países en Latinoamérica, de otros países en otras partes del mundo que me permiten pues aprender de eso, un poco de los errores, aprender un poco de la experiencia de ellos y pues qué mejor que aprender de la experiencia, pero de otros y no estar yo como generando esos mismos problemas en mi país, sino aprendiendo de lo que ya ocurrió en otros países para poder hacerlo mejor. Gracias, Cris. La verdad es que súper interesante toda la plática. Por ahí hubieron algunas dudas que no pudimos resolver. Cualquier cosa estamos a sus órdenes. Nos pueden buscar directamente en Green Earth y los vamos a ayudar con este proceso. Y también a resolver por ahí, Margarita se quedó con algunas dudas. Con el gusto del mundo te las resolvemos, Margarita. Y pues muchísimas gracias, Cris. Fue un gusto estar contigo y gracias por todo este conocimiento que nos compartiste. Muchísimas gracias a todos los asistentes y a seguir con el Summit. Muchas gracias y como dijo Santiago, estamos pendientes de cualquier duda, cualquier inquietud, comentario que tengan, lo podemos atender. Nosotros también como consultora nos hemos enfocado en eso, en atender como consultas y desarrollar estos temas de conocimiento necesarios para la industria. Entonces vamos a estar muy atentos. Gracias, hasta luego. Hasta luego.